Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo hacer gráficas con R. Vamos a ver distintos tipos de gráficas. El primer tipo de gráficas y de los más comunes son las gráficas de barras. Para ello, bueno, vamos a poner primero algunos vectores, por ejemplo el tipo de asalto, y vamos a poner, por ejemplo, que los tipos de asalto sean en vía pública, el siguiente en autobuses. Recuerden que en este caso, como tipo de asalto va a tener cadenas, todos hay que ponerlo entre paréntesis para denominar que son del mismo tipo, que son del tipo cadena. Autobuses. Y supongamos que el último sea de establecimientos. Recuerden que para correr una línea de código simplemente hay que oprimir Control Enter o bien darle aquí donde dice Run. Como podemos ver, aquí ya tenemos guardada este vector. También podemos suponer que vamos a tener estos datos en, en distintos años, por ejemplo, porcentaje 2015, bueno, 2005, y igual va a ser una cadena, pero en este caso va a contener números, no necesariamente cadenas, bueno, una palabras, por decirlo. Igual damos control enter. Supongamos también que tenemos el porcentaje de 2004. Igual le damos algunos valores, 43, 40 y 10. Damos control enter. Y por último el porcentaje en 2003. En este caso vamos a tener que tiene 20, 40, 40 y damos enter. Con esto ya tenemos nuestros datos. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer, el primer tipo de barra sería el de gráficas de barras. Por ejemplo, el bar plot, que es la función que nosotros nos pone las barras. Y vamos a decir que sea porcentaje de 2005. Damos control enter y aquí vemos en esta parte, en nuestro RStudio nos va a generar la gráfica correspondiente. Como podemos ver, 2015 tiene 37 por el primer dato, el segundo 20 y el tercero 50. Pero esta gráfica en sí está incompleta, ya que una gráfica debe tener ciertos elementos básicos. Por ejemplo, el primer elemento básico sería un título, o bien etiquetas para nuestros ejes X y nuestro eje Y. En este caso, con la instrucción XLab, vamos a poner lo que es nuestra etiqueta al eje X, que sería en este lado. Y le vamos a poner que sería tipo de asalto. Y también análogamente para el YLab o la etiqueta para el eje Y, colocamos en este caso el porcentaje y damos control enter. Como podemos ver, ya aquí nos genera lo que es la etiqueta porcentaje y la otra etiqueta tipo de asalto. Ese sería uno de los elementos básicos que tendría que tener nuestra gráfica. Como podemos ver, ya aquí con esta instrucción XLab y YLab podemos ponerles etiquetas. Otro elemento importante en nuestras gráficas sería el título. Y el título lo vamos a poner con la instrucción main. En este caso voy a poner un salto de línea para que quepa bien. Main igual lo podemos entre comillas para indicar que es una etiqueta o más bien un texto.
y ponemos porcentaje de asaltos en la ciudad. Ustedes pueden elegir cualquier título y si damos control enter podemos observar que en efecto nos pone lo que es el título de nuestra gráfica. Es otro elemento importante que tiene que tener nuestra gráfica. Otro elemento importante que sería es poner etiquetas a cada una de las barras para indicar a qué se refiere. Recuerden que ahorita solamente estamos trabajando con los elementos del 2005. Para ello vamos a poner otra coma y para poner una etiqueta a cada una de las barras se va a usar la instrucción names.arc igual, y en este caso nosotros podríamos poner una cadena de la siguiente manera. Por ejemplo, A, B y C. Si nosotros damos control enter, podemos observar que en efecto aquí tenemos los nombres A, B y C. Pero en este caso, como nosotros ya tenemos las etiquetas en un vector, no es necesariamente ponerlo de esta manera. Nosotros ya podemos usar este vector. Es decir, simplemente ponemos que sea igual a tipo asalto. Al momento de dar control enter, podemos ver que en efecto pone esos nombres de esta manera, en el orden en el que aparecen en el vector. Con esto nos ahorramos un poco de trabajo. Si ya nosotros tenemos un vector con las etiquetas que se requieren, podemos utilizarlas. Algo también importante en las gráficas sería ponerle color a nuestras barras. No necesariamente vamos a utilizar el color que viene por defecto, que es el color gris. En este caso nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el color azul. Para ello usamos la instrucción call o la parámetro call y procedemos a escribir entre una C o simplemente aquí ponemos blue, que sería en minúsculas, y nos aparecen colores azules. Si nosotros ponemos por ejemplo red, nos aparecen en las gráficas en distintos colores, en otro color. Ahora, si nosotros quisiéramos poner más colores, simplemente igual le vamos a mandar aquí a una especie de vector y por ejemplo podemos escribir blue, coma, red y observemos lo que pasa. Recuerden que aquí los argumentos tienen que ir entre comillas para indicar que es un color. Y observen que lo que hace es repetir los colores azul, rojo, azul. Y si tuviéramos más barras, iría en ese orden: rojo, azul, rojo, azul. Pero en este caso, si nosotros queremos poner otro color, ponemos por ejemplo green. Vamos a ponerle entre comillas, recuerden. Y nos aparecen los colores. Con esto nosotros generamos las gráficas. Si nosotros queremos guardar estas gráficas en una imagen PNG o en un archivo PDF, simplemente podríamos venir aquí en Export y guardar imagen como o guardar imagen como PDF. Cualquiera de las dos opciones son compatibles, especialmente si usan lo que es látex. Si quieren como que ver mejor la gráfica, pueden usar esta opción que se llama Zoom. Y eso hace la gráfica lo más grande posible de su pantalla. Y bueno, pueden, por ejemplo, desde aquí guardar la imagen como y elegir dónde van a guardar la imagen. Y en el caso de que manejen, bueno, en cualquier sistema operativo, aquí mismo pueden poner la etiqueta, que en este caso sería una etiqueta .png.
serían las etiquetas compatibles con las que pueden guardar estas imágenes. Ese sería el primer tipo de gráfica, que vendrían siendo las gráficas de barras. Continuando con las gráficas, un elemento también que es muy importante en las gráficas que usualmente se coloca es lo que son las leyendas. Para ello, bueno, nosotros podemos poner aquí coma y con el parámetro de la función legend.text, nosotros incluso podríamos poner aquí igual y el nombre de que nosotros quisiéramos ponerle a estas leyendas. En este caso yo voy a usar el nombre porcentaje y dar enter. Bueno, aquí creo que lo adecuado sería ponerle como un vector, que como pueden observar da el mismo resultado. Aquí, bueno, aquí nos diría que esto representa el porcentaje. Obviamente esto nos convendría en el caso de que nosotros pusiéramos todo del mismo color, por ejemplo, todo azul. Y eso nos representaría lo que son porcentajes. En este caso sí conviene todo ponerlo en un solo color, ya que todo representa lo mismo, que es un porcentaje. Pero ahorita vamos a ver opciones más avanzadas. Pero esos serían los elementos básicos para hacer gráficas de barras. Hay más elementos, más opciones que pueden utilizar, como por ejemplo poner esto más grande, lo que son los títulos, las leyendas, tamaños de columnas, todo eso se puede hacer por medio de RPS. Sería lo más básico que nosotros necesitaríamos para hacer las gráficas en automático. Ahorita vamos a ver otro tipo de gráficas. En este caso nosotros vamos a llamar un nuevo vector o a un nuevo elemento, le vamos a poner datos y a esto le vamos a poner rbin. Ahorita vamos a ver qué hace esta función. Lo que vamos a hacer, le vamos a poner los elementos de porcentaje de 2003, porcentaje 2004 y porcentaje 2005. Bueno, aquí parece que hay un error, parece que escribí mal porcentaje. Corregimos y ya lo tenemos aquí este vector. Bueno, este elemento que en realidad, si nosotros lo vemos, es una matriz donde cada fila corresponde a lo que es los porcentajes de ese año. Si se dan cuenta también, estas gráficas, bueno, estas filas suman 100%. Bueno, aquí parece que cometí un error. Aquí en realidad tendría que ser... No, perdón, así está bien. Son 40, 40. Son los porcentajes que tenemos de asaltos. A lo mejor ahí nos haría otra gráfica de otros. O bien podríamos hacer que todos sumen 100%. Si se dan cuenta, en realidad lo que suma 100% es por medio de las columnas. Todas las columnas, que aquí ponen como B1, B2 y B3, suman 100%. Entonces, en realidad lo que hace este RB es que nos ordena todo en una matriz, pero cada elemento lo pone como una fila. Ahorita vamos a ver por qué lo pusimos como una matriz. Para eso vamos a usar nuevamente la función barplot, que nos va a hacer gráficas de barras, pero ahora le vamos a mandar la función datos. Bueno, el elemento datos. Como podemos ver, como cada columna suma 100%, aquí nos genera una gráfica en la cual podemos ver qué porcentaje de asaltos ocurrió de cada tipo en distintos años. Ahorita vamos a ponerle más color para que se pueda observar mejor. Para ello, bueno, vamos a usar las etiquetas. Por ejemplo, XLab, que sería en el año. Usamos la siguiente YLab,
que sería el porcentaje de asaltos en la ciudad. Usamos otra etiqueta. Recuerden que toda gráfica debe que tener un título. Y en este caso le vamos a poner, bueno, aquí creo que es mejor porcentajes de asaltos. Creo que aquí sería mejor para el YELA porcentaje de asaltos. Para que de título pongamos porcentaje de asaltos en la ciudad. Con esto, bueno, ya tenemos algunos elementos básicos. Nos faltaría un color. Color vamos a utilizar, por ejemplo, podemos usar tonos de azules. Si ustedes buscan en internet pueden encontrar incluso más colores para lo que son las gráficas en R. Bueno, no son necesariamente para gráficas, pero incluso para otros tipos de elementos. Bueno, recuerden que si vamos a utilizar varios colores, en realidad tenemos que concatenar. De hecho, eso significa la C de concatenar. Vamos a usar un azul, un light blue, con un 2. Recuerden que hay varios colores. Y un light blue, pues para que todo nos quede en tonos de azules. Bueno, un 4 para que se vea un poco más la diferencia. Y ahí nosotros podemos ver estos colores. O incluso podemos utilizar otros colores, no necesariamente estos light blue. Por ejemplo, ¿qué sería? Un pink. Un light blue. Bueno, aquí un light blue. ¿Y qué otro color claro podría ser? Un pink. Light pink, por ejemplo. O un green. No, mejor un light green. Y ahí tenemos distintos colores para cada una de estos elementos. Allí como que todavía no queda muy claro en esta gráfica qué es lo que observamos. Ahí podemos observar que, bueno, tenemos los colores, pero no nos queda claro de qué significa cada uno. Ahí como que nos faltarían aún más elementos. Por ejemplo, las etiquetas para cada una de las columnas, que lo vamos a utilizar con el names.arc y le vamos a colocar los años. Usamos nuestra set de concatenar. El primer año sería el 2003. El segundo año 2004. Y por último, el año 2005. Ya como que nuestra gráfica está teniendo más forma. Recuerden que para este tipo de gráficas deben que sumar el 100% por columnas para que tenga esta forma. Es decir, que del 100% de los asaltos que hubo en 2003 fueron de 3 elementos. Pero como que aquí todavía nos faltaría como que saber qué significa cada uno de los colores. Y por eso vamos a utilizar por último el argumento legend text, que ya lo habíamos ocupado anteriormente. Igual que como ya tenemos aquí el tipo de asalto, ¿qué tipo de asalto es? Vamos a utilizar esa variable, tipo de asalto o tipo asalto. Y nosotros podemos ver que en nuestra gráfica, aquí las etiquetas o las leyendas tienen más sentido. Por ejemplo, aquí ya nos diría que el verde representa los establecimientos, los robos en estos establecimientos. Los azules, los robos que ocurrieron en autobuses. Y en rosa, los que ocurrieron en una vía pública, en la vía pública. Además de que observamos que cada una está dividida por años. 2003, de los 100% de asaltos podemos ver qué porcentaje fue de cada uno. Podemos ver que después en el 2004 hubo una disminución
en en los establecimientos, los robos en establecimientos, y un aumento en los robos en vía pública. Y bueno, aquí también podemos observar lo que pasó en 2005. Como recomendación, use en colores que no sean tan llamativos o que lastimen la vista. Yo a mí en lo personal me gusta usar colores claros, como pueden ver aquí. Los light blue, los light pink, bueno, incluso creo que hay light red, que vendría siendo como rosas. Hay morados, hay una variedad de colores. Ese sería otro tipo de gráficas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. A continuación vamos a ver otros tipos de gráficas que son los histogramas. Los histogramas regularmente nos sirven para ver lo que son las frecuencias. Para ello, bueno, vamos a suponer un conjunto de ciertas calificaciones. Ahí tenemos, bueno, aquí yo ya copié y pegué, pero ustedes pueden tener cualquier elemento, cualquier vector. Muchas veces vamos a tener los elementos en data frame si es que los descargamos de alguna base de datos. Van a estar regularmente en puntos Excel, bueno, en archivos Excel, puntos CBS, bueno, en distintos tipos de archivos, pero se pueden leer a partir de R y guardar esos datos en lo que son los llamados data frame. Pero en este caso nosotros vamos a usar, por ejemplo, este vector, que tiene en total 80 elementos. Como podemos ver, ahí ya tenemos aquí X, que son 80 elementos, que serían como que calificaciones que van del 0 a una calificación del 100. Para ello, bueno, ahora vamos a utilizar la función is, que nos va a hacer los histogramas. Aquí, bueno, aquí ponemos el plot. Los histogramas. Y vamos a utilizar lo que es simplemente mandarle la función x para que veamos qué hace. Aquí podemos ver que los histogramas regularmente nos los hace como que son con la frecuencia en un número determinado de intervalos. Aquí podemos ver que en realidad nos pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Es decir, nos pone 7 rangos. Estos rangos regularmente se ponen por medio de la llamada regla de Strunger, si no me recuerdo si se llama. Que de hecho, si nosotros nos vamos aquí en ayuda e id, nosotros podemos tener más información de lo que es esta regla Strunger. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí nos aparece ya esta, como que ciertos llenados. Aquí donde dice breaks, aparece Sturgeon, que es una regla que pueden tener. De hecho, aquí si nos vamos aquí donde dice breaks, pueden tener distintas reglas, pero la más usual es esta, la de Sturges, que si no me recuerdo tiene que ver con sacar el rango y aplicarle por ahí un logaritmo. Ahorita les digo cómo se calcula. La regla de Slunger, bueno, nos va a servir para saber en cuántos subintervalos o clasificaciones los vamos a dividir. Y esta se obtiene simplemente como 1 más el logaritmo base 2 de n, donde n vendría siendo el número total de observaciones de la muestra. Ahí, por ejemplo, puede haber varios definiciones, pero usualmente es esa, 1 más el logaritmo base 2 del número total de elementos, que en este sería 80. Y bueno, se va a tomar como C el número de las clases o intervalos en las que se divide. Pero bueno, también nosotros podemos elegir otras reglas o bien poner el número de clases o intervalos en la que queremos dividir nuestro histograma. En este caso, un histograma tiene más sentido que solamente tenga un solo color. En este caso, por defecto, recuerden que pone un light gray, un gris más claro. Y en automático los histogramas ya nos ponen como que un título. Histogramas de X, bueno, aquí lo ponen en inglés, la frecuencia y el vector que estamos usando. Recuerden que esto lo podemos modificar por las instrucciones que hemos visto anteriormente. Igual la que de XLab, YLab, el main, el core, el names.arc y las legend.text se pueden utilizar también para lo que son histogramas. Bueno, esto ya ustedes pueden
jugar un poco con ellos. Pero por ejemplo, probemos lo que es el break. La función break y pongamos un 7. Recuerden que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí 7 barras. Pero si yo pongo un 10, lo que hace ahora es dividir exactamente en 10 o un aproximado, depende también cuál sea el elemento mínimo y el elemento máximo. En este caso, sí sería más adecuado usar un 7 elementos, siguiendo la regla de Sturger. También otra cosa que podemos hacer es poner lo que se llama el argumento prop. Si nosotros lo ponemos como true, observemos que ahora en vez de poner la escala como que números, nos los pone en una escala del 0 a 1, es decir, como que el porcentaje o la probabilidad, nos pone probabilidades de caer en cada una de estas barras. Aquí ya en automático lo hace estas eliminaciones. Otra cosa que podemos poner, por ejemplo, bueno, recuerden, bueno, el color. El color, recuerden que pueden poner cualquier color. Vamos a poner un purple, un morado. Y podemos ahí. Si no me recuerdo, creo que también existen los like. Les digo, en internet pueden encontrar más colores. Bueno, parece que sí no existe el like purple. Entonces lo vamos a dejar como purple nada más. Pero pues ustedes pueden poner cualquier color y buscar en internet. De hecho, creo que hay hasta paquetes con más colores en RGB. Si ustedes pueden editar sus propios colores. Damos aquí Enter. Y bueno, aquí vemos que con esta forma sería la más fácil de crear lo que son histogramas. Recuerden, aquí pueden poner más elementos, cambiar el título, incluso las X, los tamaños de estos con más instrucciones. Les digo, ustedes ponen aquí en ayuda, ponen la función que están utilizando y aquí ya les aparecen más opciones. ¿De acuerdo? Otro tipo de gráficas que también son muy usuales en ver en la estadística son los polígonos de frecuencias. Para ello, bueno, vamos a poner como que los puntos medios. Aquí, bueno, ustedes pueden hacer una función que calcule los puntos medios de cualquier gráfica o algo así. Yo en este caso ya los tengo aquí en un vector. Y también vamos a poner un vector de la frecuencia. Si no me recuerdo, creo que también hay una función de la frecuencia, pero si ustedes ya tienen este vector de frecuencias, pueden hacerlo. O bien crear una función que les calcule la frecuencia en cada una de estas barras. Y nosotros vamos a usar la función plot. Y vamos a graficar, por ejemplo, el punto medio. Que en cada punto medio se ponga la frecuencia, que yo le llamé frec. Observamos que en efecto, igual que las gráficas, bueno, aquí igual pueden poner un título. Recuerden que con la instrucción main tenemos las etiquetas y cómo se fueron. En cada punto medio observamos que dibujó un punto. Este punto significa el elemento que hay en como que de la gráfica anterior. Solamente grafica estos puntos. Pero un polígono de frecuencia regularmente tenemos que poner unas líneas. En este caso, si no me recuerdo, podemos, por ejemplo, poner simplemente aquí en otra función line que vaya del punto medio que se puso como una pn punto medio, coma, la frecuencia. Perdón, es lines, no line. Y como podemos ver, a cada uno de estos puntos nos los une con una línea. Al igual que las otras tipos de gráficas, podemos cambiar colores o podemos agregar más elementos. Por ejemplo, usamos el type en la del plot. Y lo que esta función hace, por ejemplo, si coloco un P,
bueno, creo que aquí, creo que también funciona con números. Ahorita no recuerdo el, los demás tipos, pero en internet aparece. Podemos poner el tipo de puntos que nosotros queremos. Creo que también hay uno que es L, que en vez de poner cada punto, bueno, aquí en automático nos pone las líneas. Otro, si no me recuerdo, es el B, que como podemos ver, no sé qué tipo de gráfica nos genera. Pero bueno, si no me recuerdo, también hay un punto negro que ahorita no recuerdo cuál es su código. Creo que era ahí. No. Pero hay varios. Estos también los podemos buscar aquí en lo que es ayuda. Vamos a poner, por ejemplo, la función plot. Parece que no la encontró tal cual. Vamos a ver si lo podemos encontrar la función plot. Es que la función plot, bueno, tiene varias características. Se puede hacer varias cosas con esta función. Pero bueno, si no, también pueden buscar el tipo de punto que quieren. Hay cruces, hay puntos rellenos. Si no me recuerdo, también pueden cambiar el color del punto, de la cruz. Por ejemplo, vamos a poner el punto P. Podemos, por ejemplo, LTI. Vamos a ver qué hace. Este sí acepta números, por ejemplo. Como podemos, no parece que no hace mucho. Si no me recuerdo, es el tipo de línea. También podemos escoger el ancho. Y bueno, aquí de hecho podemos ver que nos pone puntos negros, pero eso más bien es por sería más bien el tipo de figura que queremos. Aquí bueno, es el tipo de gráfico. Recuerden que el tipo de P es el tipo de gráfico. Nosotros incluso podemos poner líneas. Pero bueno, a mí me gusta mucho poner este P. Y aquí el PCH es como que el tipo de figura que nosotros queremos poner en cada punto. Bueno, pues nosotros vamos a dejar como que el 20, que sería los puntos negros. Y creo que también acepta color. Vamos a ver. Y como pueden ver, cambia el color de estos puntos. La función line simplemente nos hace las líneas, como pueden ver ahí. Pero igual podemos cambiar, por ejemplo, el color de la línea. Lo podemos poner, por ejemplo, en un red para que se observe mejor. Y podemos ver que ahí se observa esas líneas ahora en color rojo. También acepta el ancho de la línea. En este caso el ancho de la línea es LWD. Que es igual a... Bueno, aquí lo vamos a poner como 2. Aquí cometimos un error. Recuerden poner coma. Es como que el ancho. Y también, si no me recuerdo, podemos escoger el tipo de línea. O si no, a ver si no... Creo que para el tipo de línea era LWD. Que podemos escoger, por ejemplo, un 1. A ver qué nos hace. Perdón, ya las habíamos usado el LWD. Vamos a poner, por ejemplo, un 5 para que vean la diferencia. Más bien el LWD es para el tipo de el grosor. Pero también pues, ustedes pueden poner el tipo de línea. Hay tipos de línea que son punteadas, punto, punto, punto. Eso también lo pueden buscar en internet o aquí en ayuda. Otro tipo de gráficas que usualmente se usan son las llamadas ojivas. Para eso vamos a usar ahora, bueno, aquí dejamos espacio. Usar los mismos datos anteriores, vamos a usar el plot.
Igual vamos a graficar el punto medio. Contra la frecuencia. Vamos a usar el type, o que es el tipo. Sigo usando el tipo P, que es aquí el que a mí me gusta utilizar. Vamos a poner este argumento en 20. Que recuerden que es como que el tipo de gráfico. ¿Lo recuerdan? Incluso podemos tener, por ejemplo, un 6 a ver qué nos grafica. El color lo vamos a poner como que en gris. Y el ancho. Igual vamos a utilizar un 5. Al parecer aquí hay un error. Vamos a utilizar. Se usó doble coma. ¿Qué otro error hay? Nos dice que aquí puse P igual. Hay que quitar esa P. ¿Qué más aparece? Me parece que hay que calcular las frecuencias acumuladas. A ver, espérenme tantito, vamos a... Muy bien, aquí ya calculé lo que son las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada se refiere hasta el punto cuántos elementos tenemos. Por ejemplo, si nosotros graficamos el histograma, podemos ver que en el que tenemos elementos. Lo que va a hacer la ojiva va a ser una gráfica de polígono de frecuencias, pero en vez de graficar cuánto vale cada elemento, lo que va a hacer es mostrar la frecuencia acumulada, es decir, cuántos elementos. Por ejemplo, aquí lo ponemos las frecuencias acumuladas. Para el primer elemento había 8, para elementos de 30 a 40, luego elementos de 40 a 50 y 7 elementos. Es decir, la frecuencia acumulada serían 8 más 7, que serían 15. Después, para el siguiente elemento, hay solamente, para la siguiente clase o intervalo de 50 a 60, hay 4 elementos, por lo cual la frecuencia acumulada sería la suma de estos 3 elementos, que sería 19. Y así se va haciendo para cada una de las clases. Por lo tanto, aquí tenemos estos elementos 8, 15, 19, 34, que representa la frecuencia acumulada. Y ahora lo que nos falta simplemente es correr nuestro código. Recuerden los colores, ponerlos entre comillas. Y como podemos ver aquí el tipo sería el 6 y nos muestra esta. El ancho, bueno, por ejemplo, cambiamos a, por ejemplo, un 1, vamos a ver. Como que nos representa qué tan ancho es nuestra figura. En este caso, bueno, creo que sí es adecuado un 9, por ejemplo. Son más gruesos los puntitos. Pero ustedes pueden elegir de tal manera. Recuerden igual, pueden poner títulos, pueden cambiarle el XLab y el YLab, las etiquetas. ¿Qué nos faltaría para que esto fuera una ojiva? Hay que poner las líneas. Lines, que recuerden que es una función que va a ir de un punto medio a la frecuencia acumulada. Si nosotros simplemente la graficamos, lo que representa es cómo va creciendo hasta llegar a las 80 calificaciones que nosotros tenemos, cómo se va acumulando hasta el momento. Recuerden, usualmente el punto medio sería como el representante de la clase. Igual, nosotros podemos cambiar el color y el grosor de la línea. En este caso, bueno, yo me gustaría, por ejemplo, un blue, color azul. Y como pueden ver, es en color azul. O cambiamos el grueso de la línea. Regularmente las líneas de las ojivas van a ser líneas continuas. Cuando se grafican varias líneas, a lo mejor ahí sí nos convendría poner distintos
tipos de líneas y es que no van a usar distintos colores. Pero bueno, aquí ya podemos ver qué es lo que hace. Estos serían nuestras ojivas. Otro tipo de gráfico que se utiliza, aunque no es muy usual, son los diagramas de árbol o diagrama de hoja. En este caso simplemente podemos usar la función stem y usamos igual nuestros X. Y bueno, este nos los pone aquí. ¿Qué es lo que hace un diagrama de hoja? Simplemente como que divide nuestros elementos. En este caso usa, por ejemplo, nada más los enteros, las décimas. Y lo que nos dice que cuántos elementos hay. Ordena todos nuestros elementos. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 números 30. Si ustedes buscan aquí, van a ver 5 números 30. Y para no escribir todo esto, los 30 simplemente los pone así, como el 3, que sería la décima. Aquí de hecho aquí nos dice que la primera décima. Y luego pone aquí las unidades 0, 0, 0, 0. O sea, hay cuántos ceros hay ahí. Por ejemplo, aquí tenemos que solamente hay un 35, un 36 y un 38. Aquí para el 40, bueno, tenemos que hay, para las que van de 40 a 50, tenemos que hay un 40, 3 55, 2 56 y solamente existe un elemento que es 48, de 48. Y así nos vamos. Y bueno, para el 100 igual hace algo parecido. Con el 0 nos dice cuántas calificaciones del 100 hay en este gráfico. Si ustedes los cuentan, coincide. Este sería un gráfico de hoja. Igual si ustedes tienen más dudas sobre esta función, bueno, pueden usar aquí. Este tipo de gráfico, aunque no es muy usado en la práctica, nos sirve para ver cómo se distribuyen los elementos. Pero eso solamente funciona cuando nuestros elementos son números. Cuando nosotros tenemos otra clase, cuando no se puede utilizar otra función, por ejemplo, si nosotros tenemos ahí como que número de átomos o algo así de cierta contaminante, a lo mejor ahí podría ser un poco complicado. Pero cuando son cantidades cuantitativas, podemos verlo ahí. Pero eso, bueno, aquí es fácilmente crear este tipo de diagramas. Y un otro diagrama que también es muy usado sería simplemente la función las gráficas de pastel. Para esto, bueno, vamos a usar la función py y vamos a poner, por ejemplo, lo que es la frecuencia sobre la suma de las frecuencias. Ya en un video anterior sobre R también ya vimos cómo funciona la función suma, que nos suma todos los elementos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí, bueno, igual que con las funciones, podemos poner etiquetas, podemos poner lo que son las leyendas, especialmente leyendas, para indicar qué significa cada uno de estos 5 o cambiar estos elementos con las funciones que nosotros hemos visto, con los argumentos. Pero lo que hace esta función es simplemente sumar todos los elementos y ponerlos en una relación de entre 0 a 1, es decir, en porcentajes o probabilidades, ya que una vez los elementos son probabilidades, por ejemplo, si nosotros simplemente corremos esta función, podemos ver que son elementos entre 0 y 1 y todos estos suman 1. Por eso es importante dividir entre la suma, la frecuencia que nosotros teníamos sobre suma para crear esta gráfica. Es decir, vamos a poner un porcentaje ahí entre 0 y 1 o una probabilidad. En sentido estricto sería probabilidades. Y cada uno lo representa un elemento, por ejemplo, el 10% que sería el 1, el 2% que sería para la segunda frecuencia, para la segunda clase que va del 40 al 50, que de hecho está relacionado con nuestro histograma. Como podemos ver, estas frecuencias son las que en vez de verlas como en gráfica de barras, lo vamos a ver como una gráfica de pastel. Es la misma información, nada más que representada de otra manera, cuando nosotros queremos ver como proporciones.
Y por último, bueno, aquí igual pueden cambiar los colores, de hecho sería lo recomendable, como podemos ver ahí tenemos dos blancos, usualmente este ya tiene por defecto estos colores, de hecho si lo buscamos aquí nos debe que aparecer, que es lo que nos hace los gráficos y podemos igual poner títulos, el ángulo de inclinación, si lo vamos a hacer en sentido contrario al reloj, graficarlos o no, el radio de nuestra figura, todo esto lo podemos modificar y aquí nos tiene más información. Y una gráfica que también es muy utilizada y está relacionada con los llamados cuantiles o cuartiles, mejor dicho, los cuartiles, son los diagramas de caja. Si, bueno, si tienen duda de qué son los cuartiles percentiles, de ahí tenemos un video anterior de cómo utilizar estas estadísticas. Pero el boxplots, como que nos resumen los cuatro cuartiles en, en un solo gráfico. Este gráfico es el boxplot. Y le vamos igual a mandar los elementos que tenemos de nuestras calificaciones. Igual pueden ponerle un título, etiquetas, todo lo que ustedes quieran, pero vamos a identificar cada una de ellas por el momento. Lo que hace el boxplot es simplemente calcular, por ejemplo, con la función stats, o creo que sí era, no, perdón, es resumen, o summary. Si nosotros ponemos el elemento summary de x, aquí lo que nos hace es calcular ciertas estadísticas. Los cuartiles, que el primer cuartil, el segundo cuartil, que recuerden que coincide con lo que es la media, con la mediana, perdón, la media, el tercer cuartil y el máximo. Lo que hace este tipo de gráficas simplemente es con los dos brazos que tenemos acá, el inferior sería el mínimo y el máximo. Es donde nos dice entre qué elementos y qué elementos están todos los datos. El primer cuartil nos marca aquí lo que es el 60, donde están el 25% de los datos. Es decir, que hacia abajo se encuentran el 25% de los datos más pequeños. Y es decir, que este nos los marca el límite inferior de la caja. Y el segundo, perdón, el tercer cuartil es graficado aquí como el límite superior de la caja. Es decir, tenemos el rango aquí intercuantílico, donde nos dice dónde está el 50% de los datos. Y bueno, aquí podemos ver que hay como que datos más pequeños, hay un rango mayor en los datos más pequeños y una menor dispersión en los datos más grandes. Es lo que podemos observar en este gráfico con los datos que nosotros tenemos de las calificaciones. Y la línea de en medio representa lo que es la mediana o la media. Muchas veces creo que si son muy parecidas solamente va a aparecer una línea. Por ejemplo, nosotros podemos aquí, por ejemplo, cambiar por un 0. Dos elementos por un 0. Vamos a ver qué nos hace. Y graficamos nuestro boxplot. Como podemos ver, aquí incluso nos pone un puntito que se sale de estos elementos. Porque sería como que un punto atípico, un 0, como que no nos da información. Pero es lo que nos grafica, como que los cuartiles, las estadísticas principales, es lo que nos está graficando. Con esto serían las gráficas principales que nosotros podemos ver en lo que es R. Igual pueden cambiar lo que es el color. Por ejemplo, si no me recuerdo, por ejemplo, aquí podemos poner col igual a blue.
y nos cambian los colores. También pueden cambiar, si no me recuerdo, los brazos, si hay puntos atípicos o no. Pero esos son los cuartiles máximo mínimo de dónde están, o al menos del cierto número de ellos. Si hay puntos atípicos, muchas veces los va a dibujar por afuera, que son puntos que no nos dan mucha información y que se salen de lo que nosotros esperaríamos. Pero esos serían como que de las clases. Y bueno, con eso terminaríamos con los tipos de gráficas. Igual si quieren saber más información de estos diagramas, simplemente pueden aquí, por ejemplo, poner boxplot, gráfico de caja. Y podemos ver que podemos usar la fórmula para calcularlos. Bueno, aquí regularmente ya están hechos. Los datos. Qué hacer con los puntos nulos, si los quieren poner. Las etiquetas. Si quieren que el gráfico sea horizontal o vertical. Qué hacer con los puntos. Pueden ahí jugar con varias opciones, pero el gráfico tal cual sería el boxplot. Y bueno, sin más que agregar, espero que este video les sea de ayuda para saber sobre cómo hacer gráficas de manera sencilla por medio de R. Hasta luego.